Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la Comisión Financiera que dejamos aperturada, de hecho, el viernes pasado, en fin, y con el objetivo de poder hacer mejoras mucho más tangibles de beneficio para los salvadoreños. En ese sentido, le vamos a pedir a nuestro secretario que establezca el quórum de esta sesión. Si nos puede Con ayudar. gusto, Presidenta. Le solicito Dania Abigail González Rauda. Presente. Caleb Navarro, presente. William Ulises Soriano. Presente. Aronet Rebeca Mencía Díaz. Héctor Enrique Sales Salguero. José Vladimir Barahona Hernández. Carlos Armando Reyes Ramos. Ausente. Yolanda Anabel Belloso de Carranza. Romeo Alexander Auerbach Flores. Hay quórum, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Y continuando, nosotros el punto que teníamos dentro de la agenda del pasado día viernes se encontraba el poder seguir estudiando la propuesta y el proyecto de ley a todo ese paquete de reformas que teníamos de la ley del historial crediticio. En ese sentido, pues estuvimos reevaluando incluso cada uno de los artículos y también porque muchos salvadoreños, pues luego de poder ver todos los acuerdos que nosotros ya teníamos, sí ellos tenían diferentes inquietudes, diferentes propuestas que nosotros decidimos incorporar y por eso también le vamos a pedir acá en esta mesa a los diputados que representan a este país también que nos puedan incorporar algunas de las observaciones que consideran pertinentes antes de que pueda pasar a plenaria el día de mañana. Tienen el micrófono abierto. Tiene la palabra el diputado Vladimir Barahona. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo salvadoreño. También buenas tardes, diputados y diputadas. Bueno, yo creo que el pliego de reformas que se está revisando en esta comisión y que desde un principio, pues esta comisión tomó a bien a realizar esta ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas. A la población en general queremos decirles que lo que estamos haciendo es modificando, ¿verdad?, esta ley para que sea de beneficio para todos ustedes. Creo que estos diputados que estamos aquí, pues lo que nos interesa es el bienestar, ¿verdad?, común de toda la población en general. Y ahora, pues, hay varias acciones que estamos haciendo, son varios puntos los que estamos en esta tarde viendo, y que al final de cuentas, pues el día de mañana, como dijo la presidenta, se va a pasar a la plenaria. Entre esos tenemos el artículo 1 que quisiera darle lectura, que dice, ¿verdad? Se adicionan al artículo 3 las siguientes definiciones. G. Puntos de consulta. Pequeños kioscos u oficinas que se habilitarán en los sitios escogidos por las agencias de información de datos, los cuales deberán cumplir con los requerimientos que determine la normativa técnica del Banco Central de Reserva y que tendrán como objeto la consulta de datos del historial crediticio por parte de los ciudadanos interesados en ella. H. Centros de resolución de quejas, oficinas administrativas habilitadas por las agencias de información de datos, los cuales deberán cumplir con los requerimientos que determine la normativa técnica del Banco Central de Reserva, en las cuales se les dará solución a las inquietudes y quejas y demás procedimientos previstos en esta ley al ciudadano sobre el historial crediticio. O sea que nosotros anteriormente, ¿verdad?, cuando solo teníamos 3 oficinas a nivel de todo el país para poder consultar estos datos. Ahora se van a implementar 11 kioscos o oficinas para que el salvadoreño pueda llegar a ver su historial crediticio en esos lugares. Son 11 departamentos más que vamos a incluir en esta ley. Aparte de eso, anteriormente, ¿verdad?, si una persona tenía un problema, digamos que quería poner una denuncia, tenía que venir hasta San Salvador de cualquier lugar del país
para que le revisaran o le dieran una solución a sus problemas. Ahora vamos a incrementar 2 más, que sería en la zona occidental y la zona oriental, para que nuestra población llegue cuando tenga problemas, ¿verdad? Y esto pues no viene, ¿verdad?, a incrementar el gran gasto para estas empresas que han tenido prácticamente los datos del historial crediticio, porque una oficina es fácil, ¿verdad?, de ponerla a montar. Por ejemplo, voy a poner un caso. En San Miguel existe en una farmacia en Metrocentro una oficina donde la persona puede ir a que le den el historial crediticio. Solo ahí la persona le da un formulario que prácticamente uno lo llena con todos sus datos y en aproximadamente de 5 minutos ya tiene ese historial. Entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Que estas empresas también puedan poner a nivel de los 11 departamentos que no tenían digamos, estos kioscos, ahora sí lo puedan poner. Y este es el objetivo, ¿verdad? Que nosotros le estamos dando esas herramientas a nuestra población, así como también a la Defensoría del Consumidor, que si no se hace, ¿verdad?, o no se toman en cuenta estas recomendaciones que se hacen en este pleno, prácticamente pues las multas son un poquito altas, ¿verdad? Y van a salir perjudicados las empresas que han estado o han tomado, ¿verdad?, todo el tiempo este proyecto para ellos. Y ahora pues en estos tiempos o anteriormente el salvadoreño se veía como un símbolo de dinero, un símbolo de dólar. Ahora nosotros lo vemos como lo que es un ser humano. Así es que muchas gracias, presidente. Es una de las recomendaciones que se han hecho en esta comisión. Muchas gracias, diputado. Se toma nota para poder incorporar y luego hacer la debida votación por parte de esta comisión para poder hacer las modificaciones al dictamen ya anteriormente aprobado, y me parece excelente que nosotros podamos dejar por escrito y constatado en este paquete de reformas cuál es la diferencia entre los centros de consulta express y los centros de resolución para todos aquellos inconvenientes que tengan los salvadoreños, y sobre todo estratégicamente ubicados en el occidente, centro y oriente de nuestro país, porque nosotros que hemos estado en el territorio también y a nivel nacional y sabemos de que acá hay diferentes representaciones departamentales, pero al final somos diputados de la República, nos hemos dado cuenta y tenemos casos también donde las personas se les es bastante complicado estarse transportando, donde anteriormente en San Salvador existía un centro de resolución, ahora va a estar más cercano a ellos. Continuamos entonces con las observaciones y tiene la palabra el diputado Héctor Sales. Gracias, presidenta. Buenas tardes, pueblo salvadoreño, compañeros diputados, que estamos en esta comisión. Quiero hacer una observación, presidenta. En el artículo número 11, en el literal J, rezaría de la siguiente manera. Dice: eliminar e inutilizar de manera permanente los datos negativos del historial de crédito del consumidor o cliente una vez transcurrido un periodo no mayor de 3 años a partir de la incorporación de dicho dato a la base. Quiero comentarles, compañeros diputados, que hay países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, que esta información crediticia del dato negativo lo mantienen durante 5 años promedio, y hay países como Nicaragua que lo mantienen 4 años promedio, y países como Honduras y El Salvador que actualmente pues esta estadística la mantienen durante 3 años. Queremos informar a la población que estaríamos siendo, junto con el país de Honduras, los países que tendrían menos tiempo esta información negativa en el historial de cada uno de los usuarios. Pero también quiero, compañeros, manifestarles que el que no se lleve a cabo esta disposición
queremos proponer que sea una falta muy grave, ¿verdad? Ya vamos a leer más adelante cuántos salarios mínimos comprenderían este tipo de faltas. Es importante dejar en manifiesto que en el caso de las agencias de información de datos que no cumplan esta disposición de mantener por lo menos como un promedio máximo 3 años de este historial negativo, pues sean acreedores de faltas muy graves, faltas ejemplares, que es lo que nosotros hemos trabajado durante todas estas jornadas, que de verdad ahora pues se hagan respetar nuestras leyes, no como en la legislatura pasada o la ley anterior que estamos a punto de reformar, que en realidad no tiene dientes, no tiene mayores argumentos para poder hacer prevalecer estas disposiciones. Así que esas serían recomendaciones de mi parte, Presidenta, para que podamos tomarlo en cuenta al momento de la votación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por esa observación. Se toma nota de igual manera y vamos a decirle a nuestro técnico también que tome los apuntes necesarios para poder incorporarlo. Entendemos también de que es un tema que va a beneficiar también a los salvadoreños y sobre todo dejar por escrito también que luego de esos 3 años, sí, ya sea el agente económico o buro de crédito, no se hacen responsables y que hoy tienen responsabilidad compartida, se van a tener a las mayores consecuencias y sobre todo a las que están ya también expresadas a la peor sanción que establece ya este paquete de reformas. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Únicamente, si se va a dictaminar, en un momento me voy a retirar porque tengo la comisión política y a las 2 de la tarde. Entonces, esta como es una sesión extraordinaria que estamos haciendo de financiera, para que consigne mi voto, Presidenta. Únicamente hablando de las multas, creo que este ya es uno que va a tener varias reformas en ese sentido, porque creo que hay un error de redacción. Inicialmente se estaba solicitando que las muy graves tuvieran un piso, recordemos que actualmente no hay un piso en las multas. Entonces estábamos solicitando en las graves y muy graves un piso de 40 salarios mínimos en piso. Si es así, señor técnico, me lo corrige. Las muy graves serían de 120. Las graves Serían de 100. Estaban anteriormente 40 y 60. Sí. Ese es el cambio y la corrección que solicitamos, que sean elevados las multas de los pisos, porque en ocasiones las empresas, así como nosotros estamos en este sistema, es un poco más fácil que le apliquen la mínima a que le apliquen las máximas, las penas máximas o las multas techo. Y en este sentido va mi intervención, que los pisos pase de 40 a 100 salarios, y la que estaba de 60 que pase a 120 salarios mínimos. Y también que se revisen los techos para verificar que los montos sean así como le aumentamos al piso, verifiquemos el techo también para que no sea un poco desproporcional, ¿verdad? Eso sobre todo
también otra propuesta que se ha consignado es que se usen dos tipos de terminología dentro de estas reformas. Uno, un término que sea específicamente que hable de centros de resolución de conflictos. Por ejemplo, se está proponiendo en la reforma, siempre cuando una persona llega, por ejemplo, en este momento, un ejemplo, a San Miguel a querer solventar, la mayoría de ocasiones lo que les dicen es venga a San Salvador. Entonces lo que se pretende ahora es que hayan puntos express, que la población tenga acceso para que puedan revisar expresamente su récord crediticio en los 14 departamentos. Para esto debe estar plenamente identificado que ahí se va a poder revisar el historial crediticio, y que en zonas estratégicas de nuestro país, ya sea centro, occidente y oriente, sean no únicamente de consulta, sino que también sea de resolución. Por ejemplo, si alguien va a la oficina de Morazán, al Centro Express, y yo salgo mal de la calificación por algún crédito que yo ya pagué y ando el finiquito, no tenga que venir a San Salvador a arreglar, sino que mi oficina más cercana, por ejemplo, de resolución del conflicto, quede en San Miguel. Y lo mismo Usulután, lo mismo Morazán, para que convergen en una sola oficina, pero que a la población no le cueste ir hasta San Miguel para verificar su récord crediticio. Esa es una de las propuestas también que se están reformando, que se están modificando, porque nos parece a nosotros que debemos de acercarle a la población a aquella persona que tiene un problema crediticio. Sabemos nosotros que debe de perder un día de trabajo, debe de gastar alimentación, debe de gastar pasajes, si le tocaría, por ejemplo, le tocaría venir desde La Unión a San Salvador. Y si de una vez en La Unión tenemos un punto express donde le puedan manifestar el problema que tiene y cómo solventarlo, enhorabuena, ahí mismo se solventaría el inconveniente. Así de que esas serían mis dos propuestas, Presidenta, que pueda, número uno, que puedan elevarse los pisos de las multas. Número dos, que se revisen también los techos de las multas. Número tres, que puedan manejarse esta terminología en las reformas con el punto de express y con los puntos, con las oficinas de solución de conflictos. Esta sería mi participación, Presidenta, y reiterando nuevamente que si pasa a votación este día, que se consigne mi voto, porque me retiraría para la Comisión Política. Muchas gracias, diputado. Se va a tomar en cuenta. También es parte de lo que mencionaba el diputado Vladimir Barahona sobre el tema de los centros de consulta express, también los centros de resolución. Con el tema de las multas estoy totalmente de acuerdo y creo que es una modificación que el técnico puede ir ya redactando, porque nosotros cuando tuvimos a los buros de créditos acá, pudimos observar de que ellos no habían sido sancionados nunca, que para ellos y para el sistema todo estaba perfecto, pero no es de esa manera. Entonces nosotros queremos garantizar de que en caso de que cometan una falta grave o muy grave, la mínima multa que ellos puedan tener también sea de una cantidad bastante pues cuantiosa, sobre todo porque nosotros queremos garantizar de que se le va a cumplir a la población, y cuando nosotros emitimos este paquete de reformas no se está haciendo en vista de que ellos incumplan con la ley, sino más bien de que ellos puedan garantizarle a la población un uso adecuado del manejo de la información, y no solo aplica para los buros de crédito, sino también para los agentes económicos. Creo que pasar de 40 salarios mínimos a 100 salarios mínimos, las multas por las infracciones de la ley grave, está de manera excelente. Considero que el techo de las multas graves debe de mantenerse y son los 600 salarios mínimos, como estaba establecido anteriormente. Luego, con el tema de las infracciones muy graves, se elevaría la multa menor, que son estos pisos que nosotros
adecuamos en este paquete de reformas, porque anteriormente no habían pisos. Cabe destacar de que la multa máxima era hasta 200 salarios mínimos en la ley anterior. Nosotros ahora estamos dejando constatado de que va a haber un piso y de que no un hasta, porque incluso si ellos podían cometer alguna infracción, primero que solo les hacían un llamado de atención, y segundo, la multa máxima para ellos en algunos casos podría haber sido hasta un salario mínimo, si así la institución que tiene la competencia lo hiciere. Nosotros ahorita vamos a dejar todo esto bastante y las reglas claras para proteger la información crediticia de los salvadoreños. En las infracciones muy graves quedaría y subiría de 80 salarios mínimos, que nosotros habíamos discutido ya en esta comisión, pasarían a 120 salarios mínimos como la infracción, como el piso, y luego el máximo lo estaríamos dejando hasta 800 salarios mínimos por el cometimiento de estas infracciones, tomando en consideración también el tema de la permanencia del historial negativo, que sería aplicada la multa máxima en caso de no borrarse el historial negativo de los salvadoreños en los 3 años que la ley le va a dar competencia. Luego veo acá que me habían pedido la palabra la diputada Aronet, y por el orden luego sería el diputado Romeo. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas, pueblo salvadoreño que nos está sintonizando en esta tarde en la Comisión Financiera. Definitivamente este es un tema de interés para todos los salvadoreños. Por años muchos han sufrido el mal récord crediticio y a veces siendo víctimas de haberse puesto solventes, y esos sistemas nunca se refrescaron. Con esta ley nosotros estamos responsabilizando a todas las partes involucradas de que retroalimentan o alimentan estos sistemas financieros, llámese casa comercial, llámese ente económico, incluso el mismo buró de crédito. Mencionar que el Banco Central de Reserva es la entidad que emite las políticas públicas, las normas técnicas, el monitoreo de carácter académico, y por eso también es necesario mantenerle un acceso irrestricto a las bases de información que poseen los buró de crédito. También mencionar que la superintendencia tiene la facultad de fiscalizar, de monitorear, de sancionar y hacer inspecciones con todos los insumos que proporcione el Banco Central de Reserva. Y quiero traer a cuenta, presidenta, una propuesta que sería de adicionar un artículo 23 a la ley que nosotros estamos formando, y es en el sentido de que realmente se responsabilicen todos los responsables de hacer cumplir esta ley. Ya lo estamos haciendo con los buró crediticio, lo estamos haciendo con las casas comerciales, lo estamos haciendo con las agencias financieras. Pero como nosotros queremos que se materialice esta ley y se le dé el estricto cumplimiento, a continuación hago la lectura de mi propuesta. Artículo 23, acción legal. La persona natural o jurídica, así como los grupos de intereses colectivos o difusos que se consideren agraviados por inactividad, falta de tramitación u omisión de seguimiento a denuncias efectuadas por incumplimiento a las competencias que esta ley otorga al Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero y Defensoría del Consumidor, tendrá derecho a ejercer las acciones legales correspondientes de conformidad con la ley de la jurisdicción contencioso administrativo. Con esto nosotros queremos que esta ley sea sostenible, que se asegure el estricto cumplimiento de ella y que se materialice. De esta manera no dejamos ningún flanco descubierto para que nuestros salvadoreños realmente tengan la justicia financiera que realmente merecen, al igual que la inclusión. Definitivamente este es un esfuerzo de la Comisión Financiera del cual estoy muy orgullosa y que vamos a impulsar, y pronto nosotros, de ponernos de común acuerdo, vamos a estar aprobando próximamente. Así que pueblo salvadoreño, siéntanse satisfechos con el trabajo que esta comisión está haciendo, y dejo mi propuesta en la mesa. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputada Aronet. Me parece una propuesta excelente de su parte, sobre todo porque queremos ser esos diputados y creemos también en la independencia de los órganos del Estado. Consideramos que debemos de fortalecer la institucionalidad en nuestro país y por eso también nosotros estamos efectuando desde ya en la ley las competencias, no únicamente para los buros de créditos, para las casas comerciales, sino que también consideramos que es responsabilidad del Ejecutivo poder materializar esta ley, porque ese es el espíritu, ese es el sentido, y nosotros queremos dejar por escrito para que esta ley pueda ser sostenible en el tiempo, independientemente de los titulares de cada institución, independientemente del compromiso o el gobierno también que esté en turno. Queremos que se responsabilicen. Por lo consiguiente, también le pido a nuestro técnico que lo tome en cuenta para luego hacer la votación. Por el orden va a tener la palabra el diputado Romeo. Gracias, presidenta. Yo quiero hacer dos observaciones que también puede ser que se convierta, se me esclarece un poquito las propuestas que están haciendo. En la primera, en el artículo 11, por si nos ayuda también el técnico, valga la redundancia, en la técnica legislativa, quiero entender que lo que entonces se va a dejar es la parte de los 3 años, así como estaba en la ley actual, para ver si no es necesario volverlo a poner entonces la redacción en una reforma, porque no la estamos tocando. Creo que le estamos adicionando entonces lo de abajo, porque si lo primer párrafo va a quedar igualito como está, no lo estamos reformando, sino que está quedando los 3 años, que me parece correcto, y creo que hay que aclararle a la población que ese es para las personas que no están pagando, para que no vayan a... Lo importante es si lo estamos tocando más abajo, porque antes al que pagaba lo dejaban 1 año ahí, y hoy va a ser, si no me equivoco, 24 horas. Entonces, si por técnica legislativa hay que poner, porque me imagino, señor técnico, que este va igual, así como está. Entonces no sé si en una reforma hay que volverlo a poner o solo decir que adicionamos algo. Adicional, ok. Porque va a quedar igualito. Creo entender que eso es. Sí, sí, sí. Y en el artículo 19, si no me equivoco, donde están las multas, presidenta, quiero entender que solo le estamos subiendo al piso de las infracciones graves, porque de por sí el techo de la infracción grave se convierte en el piso de las infracciones muy graves. Porque como yo escuché que usted dijo que las muy graves 120 y nosotros estamos proponiendo 400. No. Sí, con eso no quedaría el techo de las graves, sería de 80 que estaba anteriormente, porque acá hay un problema de redacción, pero anteriormente nosotros habíamos aprobado el dictamen 80 salarios mínimos, hoy pasarían a ser 120 y el techo sería 800 salarios mínimos. Y el de las muy graves empieza en 120. 120, correcto. Ok. Así es. Pero eso no nos chocaba con aquello que estábamos diciendo de que una empresa puede cometer una infracción muy grave y le va a tocar una multa más baja que una infracción grave de otra empresa, porque como estamos poniéndole 120 a una muy grave y a las graves le estamos poniendo de 100 a 800, quiere decir que una grave puede tener 600 salarios y una muy grave 120. Y no sé si se recuerdan que eso, inclusive fue una inquietud que yo decía que cómo podían haber infracciones muy graves con menos... si es muy grave, para mí es que hicieron algo mucho más grave que lo anterior. Ya de por sí debe empezar al menos el piso por el techo de la que es la más baja, pero no sé si me doy a entender, pero solo es una consulta si queda así. Lo que quiero también aprovechar, presidenta, porque pues nos ven siempre en vivo, es que muchas personas se preguntaron, y qué bueno que ahorita se está entendiendo por qué se había regresado la ley, vea. Entonces hay gente que empezó a decir, algunas pocas, vea, en las redes, que qué pasó, pues que si nos doblaron el brazo o nos pasó algo que nos queríamos suavizar, y la buena noticia que les tengo es que van a regresar, porque van a regresar más duras. Entonces, pero sí quisiera tener claridad en las otras dos, porque si quedaría así, solo que si está bien, yo igual lo apoyo, pero que contemplemos que cuando cometan una muy grave, puede ser que les pongan 120 salarios, y en una grave, que es una falta menor que la que estaba explicando,
pueden llegar a tener 200 o 300 o 400, o sea, un castigo menos severo por una muy grave. Gracias, Presidenta. Diputado, ahí con respecto a lo del finiquito, el tiempo del finiquito pasó de 24 horas a 7 días. Esa es la modificación, esa es la propuesta que tenemos nosotros. Sí. Bueno, no, pasaría de un año a 7 días. No. De 24 horas. Es un año. O sea, de la propuesta anterior que habíamos discutido, digo yo. Sí, con respecto a lo que estaba comentando el diputado Romeo, efectivamente, pues sí se sacó de la agenda del Pleno el martes anterior el dictamen y la propuesta de este proyecto para justamente poder tener los conceptos bastante claros, porque nosotros no queremos que cualquier vacío, un punto coma o un significado se pueda interpretar de una manera diferente a lo que la comisión ya ha estudiado. Con el tema de las multas, de las consultas del diputado Romeo, de hecho va a estar establecido también en la norma técnica que desglose el Banco Central de Reserva. No se va a poder poner una multa, digamos, menor a la si ya es un caso reincidente en el tema del infractor, y de hecho vamos a mantener también dentro de este paquete de reformas al momento en que los buros de créditos o agente económico, porque ahora comparten responsabilidad, va a pasar por un proceso de un cierre de operaciones. Si ellos reinciden en 3 infracciones, ya sean graves o muy graves, a las 2 muy graves se tiene que dar por cerrado, y ya sean 3, en el caso grave o muy grave, también se van a someter a un cierre de operaciones. Eso ya nosotros lo habíamos aprobado en el dictamen anterior, eso nosotros lo vamos a mantener porque sí queremos ser bastante cautelosos con el tema de que cumplan con la ley. Entonces, nosotros decidimos aumentarle los pisos a las multas, sobre todo para garantizar de que cualquier cometimiento de la infracción de esta ley, pues ellos de verdad no les quede, pero ni así de ganas de volverlo a hacer. Y con el otro tema que proponía también el diputado William Soriano, que hablaba del tema de los finiquitos. Anteriormente en la ley estaba establecido que el finiquito podría llegarse a actualizar hasta en un año. Por ejemplo, si yo pago ahora mi préstamo, mi crédito, lo termino de pagar por completo, entonces ellos pueden llevarse hasta un año y de verdad que tenemos casos constatados de que han durado el infinito para ellos. Nosotros ahora hemos establecido una propuesta de 7 días hábiles, sobre todo considerando los diferentes tipos de pagos que puedan existir para este finiquito, ya que el tema de que si alguien lo paga a través de un cheque puede tardar mucho más que 24 horas, que había sido nuestra propuesta inicial. Considerando eso, y tampoco queremos pues que el sistema financiero se vea afectado por un tema de tiempos, y que queremos que sea lo más ágil posible cumpliendo con la ley, porque vuelvo y repito, los agentes económicos y los buros de créditos tienen tiempos que hemos establecido dentro de estas reformas, y si ellos incumplen con eso, de verdad, las multas no son nada bonitas para que ellos pasen infringiendo la ley. Por eso hemos establecido pues esta opción de que tenga un plazo hasta los 7 días hábiles para poder actualizar absolutamente toda la información con relación a los finiquitos. Y tiene la palabra el diputado William Soriano. Gracias, diputada presidenta. Sí, creo que a través de esta ley hemos demostrado que podemos hacer un trabajo bastante serio en lo que compete a las nuevas normativas, a los nuevos cuerpos legales que van a regir esas actividades económicas. El fin de esto es sobre todo salvaguardar los derechos de aquellos que por mucho tiempo estuvieron a merced de estas empresas. No queremos que digan que en El Salvador hay incertidumbre jurídica, que en El Salvador no se pueden hacer buenos negocios. Al contrario, nadie viene a invertir en un país si no está dispuesto a seguir las reglas de ese país. Por ejemplo, si yo voy a invertir en Guatemala, yo me voy a adherir a las reglas de Guatemala. No voy a ir pensando en tal vez voy a hacer una infracción o 2 y me perdonan.
No. Toda actividad económica debe saber regirse por el marco legal que lo delimita. Y en ese sentido nosotros hemos dado una actualización a esta ley para que pueda corresponder a la actualidad de este tiempo. Hemos hecho varios cambios, por ejemplo, el tiempo de los finiquitos que pasó de 1 año a 7 días, lo habíamos dejado en 24 horas, pero creo que así nadie va a tener excusa de que no es un tiempo realizable, entonces les dimos 7 días. El tiempo de permanencia en el historial lo dejamos en comparación con toda la región de Centroamérica, decidimos dejarlo al mismo nivel de los demás países, para que no digan que en El Salvador estamos siendo mucho más drásticos que en otras naciones. Entonces lo equiparamos a los demás países. Hemos también permitido y hemos acercado las consultas de calidad a la población, para que la población, por ejemplo, de Morazán no tenga que ir hasta San Salvador para ser bien atendido, o de La Unión hasta Santa Ana, ¿verdad? Porque pasa muy lleno San Salvador. Y las multas, que creo que nadie piensa infringir la ley. Cuando hace una actividad económica, pues uno dice, bueno, yo soy un buen empresario, voy a regirme por las normas legales que este país me permite para poder operar en él. Y esta ley es el resultado de las consultas que la población nos hizo. Es la primera de su tipo que la bancada trabaja para poder resolver una situación que había venido marcando la vida de muchas familias salvadoreñas. 100 días han pasado y creo que es un buen momento para poder llevarla al pleno después de la discusión de acá. Hemos tenido discusiones con muchas instituciones, entre nosotros mismos, para poder crear un marco legal que sea atractivo, pero que sea también considerado con los usuarios, que no le dé la excusa a las empresas de que sea fácil también vulnerar los derechos de los usuarios. Entonces creo conveniente, Presidenta, bueno, que si no hay más comentarios, pues podemos dar la discusión por suficiente. De ser aprobada esta ley, bueno, este dictamen pasaría al pleno el día de mañana y creo que sería un día súper importante para muchas personas que verían el gran trabajo que hemos realizado desde esta comisión para ponerla al servicio de ellos, de como siempre debió ser, de la población salvadoreña. Así que estamos listos, Presidente. Gracias, diputado. Se toma en cuenta y vamos a someterlo también a votación. Nada más quisiera recalcar también otra modificación, sobre todo de redacción, en el artículo número 4, inciso segundo y cuarto del artículo número 5 de la actual ley, porque nosotros creemos también que en el pasado únicamente se había dotado de competencias a la Superintendencia del Sistema Financiero para poder tener acceso a las diferentes bases de información. Nosotros entendemos también el rol que tiene el Banco Central de Reserva, y esta ley también lo está dotando de múltiples competencias. Para ello, también otorgarle el acceso irrestricto a la base de datos de derecho público o entidades privadas que contengan información de datos del historial de crédito de las personas en tiempo real, para que también el Banco Central de Reserva puedan tenerlo. En la anterior redacción únicamente le daba la competencia a la Superintendencia del Sistema Financiero, pero ya que también hemos dotado de mayores herramientas a las instituciones, no únicamente a la Superintendencia, sino que también el rol que va a tener el Banco Central de Reserva y también la Defensoría del Consumidor, que era algo que nosotros también ya lo veíamos, que esta ley y el espíritu también que tiene esta ley es que estas instituciones, como ellos lo expusieron acá en su momento, desde el primer día que nosotros empezamos a estudiar este paquete de reformas, ellos dijeron que necesitaban este tipo de herramientas jurídicas. Ahora las van a tener y consideramos que no va a haber ningún tipo de excusa para poder materializar la ley como tal. Además, considerar
que el día de mañana pues se va a aprobar en el Pleno. Esperamos pues que así sea y claro que la bancada CIAN está del lado de la población salvadoreña y por eso lo digo con tanto entusiasmo y lo afirmo. Va a ser el primer acto de justicia financiera que se va a aprobar en el Pleno Legislativo. También no se preocupen todas aquellas instituciones, los bancos, las cooperativas, las aseguradoras, todo lo que las personas nos están denunciando, las telecomunicaciones, porque les va a llegar su turno también. Acá, si ustedes ven lo de las multas, porque probablemente ellos en estos momentos estarán pensando, wow, las multas de los buros de crédito van a estar muy altas o decir diferentes tipos de comentarios, pero no se preocupen porque las denuncias las personas nos las están haciendo llegar y este viernes, cuando tengamos nuestra comisión ordinaria, también vamos a someter a estudio los diferentes tipos de intereses también que existen sobre las tarjetas de crédito, sobre los créditos de las personas. Sobre todo me interesa bastante que estudiemos esa contabilidad infinita que tienen en la actualidad para poder ponerles un stop. Pero eso va a ser tema también de este viernes, por lo que les pido que estén bastante pendientes. Le vamos a pedir ayuda al técnico también para que podamos ir aprobando las modificaciones del dictamen que va a pasar el día de mañana. Están en grises y sombreados. Ok, de acuerdo. Vamos entonces a escuchar la lectura. Le vamos a pedir a nuestro relator William Soriano que nos ayude con la lectura para poder ir sometiendo a votación las modificaciones que hemos hecho al dictamen este día. Tiene Con la mucho palabra. gusto, Presidenta. Reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas. Artículo 1. Se adiciona al artículo 3 las siguientes definiciones. Literal G. Puntos de consulta. Pequeños kioscos u oficinas que se habilitarán en los sitios escogidos por las agencias de información de datos, los cuales deberán cumplir con los requerimientos que determine la norma técnica del Banco Central de Reserva y que tendrán como objeto la consulta de datos del historial crediticio por parte de los ciudadanos interesados en ello. Literal H. Centros de resolución de quejas. Oficinas administrativas habilitadas por las agencias de información de datos, los cuales deberán cumplir con los requerimientos que determine la normativa técnica del Banco Central de Reserva, en las cuales se les dará solución a las inquietudes, quejas y demás procedimientos previstos en esta ley al ciudadano sobre su historial crediticio. Sometemos a votación el artículo número 1 de este paquete de reformas. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Continúe. Artículo 2. Incorpórese un artículo 2A de la siguiente manera. Los agentes económicos integrantes del sistema financiero podrán consultar los datos negativos de los consumidores o clientes del sistema de información de créditos que maneja la Central de Riesgos de la Superintendencia del Sistema Financiero, correspondiente a los últimos 3 años, contados a partir de la fecha de consulta. Gracias. Sometemos a votación el artículo número 2. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 4. Refórmense los incisos segundo y cuarto del artículo 5 de la siguiente manera. Voy a leer directamente la parte que se va a modificar, que es el inciso segundo, con el objeto de realizar una adecuada función de la regulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas del sistema financiero y contar con información fundamental para evaluar impactos de las disposiciones contempladas en la emisión o reformas de normas técnicas. El Banco Central de Reserva tendrá acceso irrestricto a las bases de datos de las instituciones de derecho público o entidades privadas que contengan información de datos de historial de crédito de las personas en tiempo real. Asimismo, el Banco Central de Reserva deberá notificar a la Superintendencia del Sistema Financiero cualquier irregularidad observada en la información contenida en la base de datos para que proceda de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Muchas gracias. El artículo número 4, quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 7. Refórmese la letra F del inciso segundo del artículo 10 de la siguiente manera. F. Depósitos de formato de contratos de prestación de servicios en la Superintendencia del Sistema Financiero con la revisión realizada por la Defensoría del Consumidor, así como cualquier modificación a los mismos. Se somete a votación el artículo número 7. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 8. Refórmese los literales A, B, H e I, del inciso primero del artículo 14 y adiciónese a la misma el literal J de la siguiente manera. Voy a leer directamente los incisos modificados, que sería el A y el J. Literal A, acceso a la información. Los consumidores o clientes que tienen derecho a conocer toda la información que de ellos mantengan o manejen los agentes económicos y las agencias de información de datos. Para ello, las agencias de información de datos deberán contar con un punto de consulta en cada departamento del país, en lugares céntricos y de fácil acceso con atención los 7 días de la semana para que las personas interesadas puedan consultar tu información. Asimismo, deberán contar con centros de resolución de quejas en 4 zonas del país. 4 dice acá. Tres zonas del país. Además, deberán implementar otros mecanismos de desarrollos tecnológicos que contribuyan a facilitar el acceso a la información y que sean amigables con el usuario a efecto de que puedan tener acceso en el tiempo real a consultas de su historial crediticio, así como también recibir alertas mediante el servicio de mensajería instantánea cuando el mismo le está siendo revisado por un agente económico de cualquier índole con el objeto de que su historial únicamente sea compartido con previo conocimiento del cliente y sin ningún costo. Para tales efectos, las agencias de información de datos deberán contar con mecanismos de seguridad que garanticen la protección, confidencialidad e integridad de la información de los consumidores o clientes. J. Finiquito. En el plazo de 7 días hábiles contados a partir de la fecha de cancelado totalmente de un crédito. El agente económico deberá extender el finiquito correspondiente y a su vez informará dentro del mismo plazo a la Agencia de Información de Datos, a efectos que ésta realice la actualización correspondiente, para lo cual se crearán los mecanismos tecnológicos que permitan que la información del consumidor o cliente sea actualizada de la manera más inmediata con el objeto de evitar la aparición de datos negativos en su historial crediticio cuando su deuda ya haya sido cancelada. Lo anterior será regulado por la normativa técnica que para tal efecto emita el Comité de Normas del Banco Central de Reserva. Muchas gracias, diputado. Nada más en temas de lectura. En el artículo número A, cuando establecen 3 zonas del país, luego continúa la lectura, las cuales serán atendidas efectivamente en un tiempo no mayor de 3 días hábiles. Creo que se omitió esa parte en la lectura. Y por lo cual sometemos a votación el artículo número 8. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 9. Nos vamos directamente Dice, el reporte deberá contener los siguientes elementos mínimos. Nos vamos al literal H. Calificación del historial crediticio en su consolidado histórico y en otro apartado de calificación actual, dejando constancia del puntaje de crédito según la metodología que aplique la Agencia de Información de Datos para efectuar dicho cálculo. Esta es la única modificación en la propuesta. Gracias. Se somete a votación. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 10. Se modifica el inciso número 2. Esta autorización permanecerá vigente mientras exista relación contractual entre el agente económico y el consumidor o cliente. Caso contrario, cuando no se establezca una relación contractual con posterioridad a la consulta,
Dicha autorización tendrá una vigencia de 3 meses. Se somete a votación el artículo número 10. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 11, literal H. Contar con un punto de consulta en cada departamento del país, en lugares céntricos y de fácil acceso con atención los 7 días de la semana para que las personas interesadas puedan consultar su información. Asimismo, aquí solo redacten con punto y coma, ¿verdad? Asimismo, deberán contar con centros de resolución de quejas en 3 zonas del país, las cuales serán atendidas efectivamente en un tiempo no mayor de 3 días hábiles. Además, deberán implementar otros mecanismos o desarrollos tecnológicos que contribuyan a facilitar el acceso a la información y que sean amigables con el usuario a efecto de que pueda tener acceso en tiempo real a consultas de su historial crediticio, así como también recibir alertas mediante el servicio de mensajería instantánea cuando el mismo le está siendo revisado por un agente económico de cualquier índole, con el objeto de que su historial sea únicamente compartido con previo conocimiento del cliente y sin ningún costo. Para tales efectos, las agencias de información de datos deberán contar con mecanismos de seguridad que garanticen la protección, confidencialidad e integridad de la información de los consumidores o clientes. Adicionalmente, las agencias de información deberán proveer una clave de acceso a los consumidores o clientes, a fin que puedan consultar en el sitio web la información sobre el historial de crédito, por lo que el referido sitio deberá funcionar de manera permanente. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva, mediante norma técnica, establecerá lo correspondiente a las claves de acceso y factores de autenticación para el cliente. Gracias. Sometemos a votación el artículo número 11. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Literal J, revisar, por favor. Gracias, ahorita se toma nota. Pero aquí está, aquí está. Okay. Gracias, J. tienen la palabra. Eliminar e inutilizar de manera permanente los datos negativos del historial de crédito del consumidor o cliente una vez transcurrido un periodo no mayor de 3 años a partir de la incorporación de dicho dato a la base. Gracias. Se somete a votación siempre. Artículo número 11, literal J. Quienes estén a favor, votar. Aprobado. Artículo 16, espérame. literal M. Diputada, solo sí dio su voto. Ok, gracias. Aprobado con 1 en contra. Artículo 16, literal M, utilizar los modelos de contratos no autorizados o distintos a los depositados en la Superintendencia del Sistema Financiero, con previa opinión emitida por la Defensoría del Consumidor. Gracias. Se somete a votación el artículo número 16. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 18, literal L. En el caso de las agencias de información de datos, poseer información crediticia de clientes con más de 3 años de antigüedad. Esto es referente a las multas. Gracias. Se somete a votación el artículo número 18. Quienes estén a favor, votar. Aprobado por unanimidad. Artículo 19. Refórmese las letras A y B, así como del inciso cuarto del artículo 30 de la siguiente manera, literal A. Las infracciones graves con multa desde 100 salarios mínimos hasta 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, hasta 600 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, si la afectación es a intereses colectivos o difusos. Literal B, las infracciones muy graves con multa desde 120 salarios mínimos hasta 600 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios. Y hasta 800 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, si la afectación es a intereses colectivos o difusos. Creo que aquí la redacción hay que
hay que poner la parte de hasta 800 al final de la oración. Es decir, si la afectación es a intereses colectivos, hasta 800. Gracias, se toma nota. Sometemos a votación el artículo número 19. Quienes estén a favor, votar. Gracias, se aprueba por unanimidad. ¿Sí? Perdón, en esta, el literal B, la base de la multa de la infracción es 120. Sí, 120. Es la redacción. Ajá. Y en la de arriba es de 100. Ah, ya. Sí, ya. Perdón. Ok, continuamos, diputado. Artículo 23, acción legal. La persona natural o jurídica, así como los grupos de intereses colectivos difusos que se consideren agraviados por inactividad, falta de tramitación u omisión de seguimiento a denuncias efectuadas por incumplimiento a las competencias que esta ley otorga al Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero y Defensoría del Consumidor, tendrán derecho a ejercer las acciones legales correspondientes de conformidad con la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Gracias. Sometemos a votación el artículo número 23. Quienes estén a favor, votar. Se aprueba por unanimidad. Bueno, luego pasarán los técnicos para su firma y felicidades al pueblo salvadoreño. Van a tener un paquete de reformas que va a velar por sus intereses. Y nos pide la palabra acá el diputado Vladimir Barahona. Sí, yo quizás solamente quisiera hacer un llamado, ¿verdad? Primeramente a los burós que entiendan que nosotros no estamos afectando prácticamente su patrimonio, si lo que nosotros queremos es que ahora, pues, con esta reforma se atienda bien al ciudadano, se atienda bien al salvadoreño. También el llamado para el Banco Central de Reserva, para la Superintendencia del Sistema Financiero y también para la Defensoría del Consumidor, que la pelota está en su cancha, ¿verdad? Nosotros ya hemos modificado ya la ley y lo que queremos es que también ellos, ¿verdad? Vean o no se hagan caso omiso, ¿verdad?, de algunas acciones, porque aquí hemos aprobado también el artículo 23, en el caso de que la población también no se vea resuelta sus problemas, o cuando va a poner una denuncia no sea tomada en cuenta, o los casos se tarden entre 6 meses para poder resolver. Ahora también ellos pueden ir a poner una denuncia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que también sepan que aquí también nadie se va a quedar fuera, ¿verdad?, de esta ley. Todos van a tener que actuar, y esto lo estamos haciendo para el beneficio de la población. Así es que ese es el llamado, Presidenta. Gracias, diputado Vladimir. Nos sentimos sumamente orgullosos del trabajo de esta comisión. Estén pendientes porque este únicamente el primer acto de justicia financiera. Luego vamos con el tema de la contabilidad de intereses en los créditos de los salvadoreños, que es un tema muy importante, sobre todo para la inclusión financiera y poder erradicar también la usura, que es un tema que sabemos que está afectando muchísimo al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias y damos por finalizada esta sesión en la Comisión Financiera. Nos vemos mañana en el Pleno para celebrar este triunfo.